acabaron las prácticas, acaban de tener lugar los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de México y a partir de aquí fuego real. Ya hemos tenido todas las prácticas, los pilotos y los equipos han hecho todas las configuraciones posibles, han sacado todos los datos posibles para afrontar lo mejor posible esta clasificación y carrera que viviremos después de esta sesión, así que os tenemos que comentar antes de que lleguemos a las fuego real lo que ha sido estos terceros entrenamientos libres, unos entrenamientos libres muy complicados en cuanto a tráfico y donde no hemos podido ver en algunos equipos el rendimiento real, en otros ya incluso llegamos a dudar que este sea su rendimiento real. Pero bueno, vamos a dar comienzo con el resumen a los terceros entrenamientos libres 3, unos terceros entrenamientos libres que realmente han sido bastante tranquilos, y es que como en esta tercera sesión no estaban obligados a usar el neumático experimental de Pirelli, han tardado muchísimo más tiempo en salir y hemos estado viendo diferentes estampas como era la de los aficionados, que no solo se apoya aquí a Checo Pérez, sino también estamos viendo apoyo a Carlos Sainz. Pero veíamos a los pilotos mantenerse incluso fuera de los monoplazas en los primeros minutos de sesión, hasta que Valtteri Bottas inauguró la práctica siendo el primero en salir a pista. Después de él salieron los dos Ferrari con los neumáticos blandos y también salieron los dos Aston Martin, pero únicamente a hacer la prueba habitual que suelen hacer de salir con un compuesto, únicamente dar una vuelta de instalación y regresar para quitarle la capa superficial al neumático. Esto es algo que les llevamos viendo hacer desde comienzos de temporada. Y veíamos a los dos Ferrari ya con esos neumáticos blandos con lo que han salido ponerse en las primeras posiciones. Desde la cámara del casco veíamos a Sainz ponerse primero, pero llegaba Leclerc por la parte de atrás para conseguir superarle. Un Charles Leclerc que lo conseguía superar en una décima, que se ha mostrado bastante fuerte desde el día de ayer. Llegaban también los dos Mercedes tiempo después y se conseguían ambos superarle. Hamilton era únicamente una décima, menos de una décima incluso, de diferencia frente a Charles Leclerc, pero George Russell conseguía sacar medio segundo de diferencia frente a su compañero de equipo y marcando morado en los tres sectores, demostrándonos que por supuesto todavía quedaba mucho margen de mejora. Y empezábamos a ver los primeros problemas. Esta tercera sesión no ha estado excluida de problemas y veíamos a un Charles Leclerc que se iba largo en la última curva, también veíamos a un Pierre Gasly trompeando en el tercer sector, pudiendo incluso salvarlo porque casi se llega a dar contra el muro. También veíamos aquí a un Oscar Piastri quejándose bastante del agarre trasero, o veíamos a un George Russell necesitando usar la escapatoria en el segundo sector. Pero aunque los problemas fuesen los protagonistas en este momento en la pista, veíamos al piloto local, al héroe Checo Pérez, conseguir escalar hasta la cuarta posición en su primer intento. Y muy interesante la comunicación por radio que justo también sale en esta misma captura que estáis viendo ahí de Kevin Magnussen. El piloto de Haas volvía a boxes después de haber salido a hacer una vuelta de instalación. ¿Esto por qué fue? Porque en esa vuelta de instalación reportó por radio y se escuchó que tenía una rueda mal colocada. Eso hizo que el equipo lo hiciese regresar a boxes, por supuesto, para cambiar esa rueda, para ajustarla mejor, y los metió de nuevo a boxes para que no fuese dentro de la parrilla, porque por supuesto eso podría haber repercutido en una sanción. Checo Pérez mejoraba un poco su vuelta, mejorando sobre todo en el segundo y marcando morado en el tercer sector y poniéndose ahora en la tercera posición, aunque por supuesto ya estamos viendo ahí a un Verstappen segundo, que ya había llegado el piloto neerlandés, y veíamos cambios de configuración. No serán los únicos que veremos en el coche de Fernando Alonso. No se ha sentido cómodo, han cambiado bastante de configuración y en este momento están retocando el tercer elemento, un tercer elemento que primero únicamente fue revisado a ver si hacía algún ruido extraño, luego fue cambiado incluso, y luego cambiaron también alturas de los monoplazas, pero eso lo veremos más adelante. Alonso no se ha sentido cómodo e incluso ha estado por detrás de Stroll. Ahora os hablaremos de ello. Pero bueno, la sesión seguía y también veíamos como a un Carlos Sainz en la pantallita pequeña le cambiaban el ala delantera completamente. No era un cambio de ajuste, sino un cambio completo del alerón delantero. Alonso regresaba a boxes para conseguir aumentar su tiempo y escalar hasta la 11ª posición. Por cierto, en esta cámara que
Ha habido mucha gente que no le gusta, hay gente que le encanta, a mí personalmente me gusta mucho, pero simplemente lo quería añadir. Veíamos otro problema, en este momento Esteban Ocon yéndose largo en la primera curva y diciendo que no tenía bastante claro qué es lo que le había pasado con los frenos, pero se fue largo, y veíamos a un Alexander Albon en los 15 últimos minutos ser el primero en poner los neumáticos blandos, inaugurar la tanda de clasificación, simulación de clasificación que íbamos a ver al final de los entrenamientos libres, y ponerse en primer lugar marcando morado en el primer, en el segundo y en el tercer sector. Ya ayer fue bastante fuerte el piloto anglo-tailandés y hoy lo volvía a ser. Antes de hablaros sobre esa tanda de simulación de clasificación que empezamos a ver después de Albon con un Norris que estáis viendo aquí ya partiendo con ese neumático blando, volvemos a ver los cambios en la pantallita pequeña en el coche de Fernando Alonso, otra vez trabajando en él porque, como os digo, no se ha sentido cómodo. Pero bueno, llegaba Verstappen, la ilusión de Albon tampoco nos duraba mucho y Verstappen se ponía en primera posición, aunque únicamente 70 milésimas más rápido que el piloto de Williams. Al igual que en la sesión de la mañana de ayer, volvía a mostrarse bastante fuerte y veremos, porque ya entra la duda de si consigue repetirlo durante la sesión de clasificación. Checo también mejoraba su vuelta instantes después para ponerse en tercer lugar, pero ahí estamos viendo por detrás de Albon y muchos otros pilotos intentaban hacer su vuelta rápida, como era el caso de los Ferrari, pero ambos tuvieron complicaciones de tráfico. En el caso de Sainz, siendo el más afectado por intentar evitar a Stroll, llegó incluso a trompear, que eso frustró todos los planes porque no hubo ni siquiera un segundo intento. Esto ya frustró la vuelta lanzada e incluso se quejó por radio de esta acción de Stroll, de que debía de ser sancionado, y la FIA anunció que había sido anotado y veremos si acaba repercutiendo en alguna reprimenda para el piloto canadiense. Pero como os decíamos, también sufrió de mismo tráfico su propio compañero de equipo, Charles Leclerc, en este caso con un Kevin Magnussen, al cual le recriminó muchísimo al concluir la sesión, que le había bloqueado, por supuesto, y ninguno de los dos Ferrari pudo mejorar. Por ese motivo no les vimos a ninguno de ambos en el top 3. Otro equipo que nos destaca que no estuvo en el top 3 son los Aston Martin, que ahora os explicaremos el por qué creemos que ha sido. Pero bueno, eso es en el caso de Aston Martin, este es en el caso de Ferrari, y Max Verstappen se acabó la sesión y salió, al igual que en los libres 1, al igual que en los libres 2, sale como el piloto más rápido. Acompañado a él tenemos a un Alexander Albon segundo, Sergio Pérez tercero, como os hemos explicado ya, y los 10 primeros posicionados han sido los siguientes, con un Russell en cuarto lugar, Oscar Piastri quinto, sexto nuevamente Valtteri Bottas. A Bottas le volvemos a ver en posiciones bastante altas como le vimos ayer en los libres 2, Tsunoda séptimo, Norris octavo, Ricciardo noveno y Hamilton décimo. Esto realmente en estos libres 3 y después de haber visto unos libres 2 y 1 donde también vimos algunas sorpresas, nos dejan más dudas que certezas afrontando ya la sesión de clasificación, porque es que si hubiéramos visto a los Ferrari en el top 10 hubieran echado por ejemplo también a Hamilton, es decir que estaríamos en las mismas. En el caso de los 10 fuera de los primeros pilotos, vemos a Sarjan un décimo, Guan Yuzu décimo segundo, el primero de los Ferrari, Charles Leclerc décimo tercero, Lance Stroll décimo cuarto, decimoquinta posición para Carlos Sainz, decimosexta para Nico Hülkenberg, décimo séptima posición para Fernando Alonso, decimoctavo para Pierre Gasly, Kevin Magnussen en decimonovena y en vigésima y última posición Esteban Ocon. Este ha sido el resumen a los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de México. Unos terceros entrenamientos libres que la verdad es lo que os decimos, quizá nos han dejado más dudas que incertidumbres porque no nos han resuelto las dudas que teníamos ayer y no sabemos si esto es lo que veremos en la clasificación, porque puede ser que sí, deja bastantes dudas ver a un Bottas, por ejemplo, tan fuerte, pero quizá le vemos fuerte hoy, así que ya no sabemos qué deciros en ese sentido. En el caso de los neumáticos, como siempre os enseñamos, ya no hay neumático experimental, ha habido ciertos pilotos, como es el caso de Verstappen, que ha usado 2 compuestos de neumático blando, salió y hizo una tanda larga con el blando y luego salió a hacer tanda rápida y luego pues también rodó otras 3 vueltas. Luego hemos visto a un Alexander Albon probar blando y medio, hemos visto a pilotos como Bottas probar el duro y el blando. Eso es lo que hemos estado viendo, aquí tenéis todas las pruebas que han realizado. Estas son las velocidades puntas de
este fin de semana. Por ahora, sobre todo destacando que generalmente vemos a los Red Bull muy arriba y generalmente vemos a los motores Mercedes, no solo a Mercedes, que los Mercedes han sido de los más lentos, pero los motores Mercedes los más lentos en cuanto al resto de la parrilla, con la excepción quizá de los Williams. Y en cuanto a los sectores, esto es lo que tenemos en un primer sector que destacan los dos Red Bull, muy cerca a los dos Ferrari, por cierto, muy bien en ese sentido. El segundo sector desconcierta un poco por ver a un Albon tan arriba, porque es el único que no cuadra ahí, y también podríamos hablar de que los Aston Martin están muy abajo, pero al igual que los Ferrari, que han sido dos equipos que han tenido problemas en los finales para hacer vueltas con los neumáticos blandos. Y el tercer sector, que ahí sí vemos a un Verstappen, sorpresa de Yuki Tsunoda, Albon que sigue estando ahí, es lo que hemos comentado. Y bueno, pues más allá de ahí, el tercer sector es un poco lo que pudimos llegar a ver en el día de ayer. Realmente os podemos hablar muy poco de lo que ha sido esta sesión de entrenamientos libres, o de conclusiones, o de qué va a pasar en la clasificación, porque más allá de lo obvio, más allá de que Verstappen va a hacer la pole, y si no hace la pole es sorpresa, y si no la hace Checo porque podría llegar a hacerla Checo, ¿no? Pero que un Red Bull va a hacer la pole, si no lo hace sorpresa, más allá de ahí, pocos podemos decir con certeza. Muy bien Alexander Albon. No sabemos qué decir en ese sentido, porque ya lo hizo en la sesión de la mañana, sí que en la segunda sesión de libres de ayer no fue tan bien. Veremos en clasificación que es más o menos la misma hora, pero es que volvemos a ver muchas sorpresas en la tabla en estos libres 3, con Albon segundo, con un Bottas en sexto lugar, con Tsunoda séptimo o con Ricciardo en novena posición. ¿Esto es real o no es real? Pues las sensaciones que os diríamos es que no sería real. Quizá alguno es capaz de colarse en Q3, pero lo normal no sería ese caso. Pero ya la verdad que con este circuito que es en sí tan extremo, tan diferente, podría llegar a ser que veamos alguna sorpresa. Pero lo que sí que es cierto es que tanto los Ferrari como los Aston Martin han tenido problemas en la hora de hacer su vuelta con neumático blando. Y ya no nos centremos tanto en Aston Martin, porque bueno, quizá ese es su ritmo real, aunque han tenido ciertas complicaciones, pero en el caso de los Ferrari sí han tenido tráfico y no han podido hacer vuelta. E incluso el propio Leclerc ha dicho, le han comparado la segunda vuelta que él había hecho con la segunda vuelta de Carlos, que ambos estaban siendo lentos, y lo ha dicho Leclerc, ha dicho la segunda vuelta no me la digáis porque no me sirve de nada. Entonces los Ferrari por supuesto tienen muchísimo más ritmo, van a estar en ese top 10, pero alguna sorpresa podría caer en clasificación. En el caso de los Aston Martin, bueno, hemos vuelto a ver una sesión bastante complicada, con bastantes problemas, con un Stroll que se ha quejado de la temperatura de los frenos nuevamente, ya lo tuvieron en Estados Unidos, se han vuelto a quejar en México, que la refrigeración aquí es bastante importante. Fernando Alonso se ha quejado muchísimo, pero y cuando os digo mucho es muchísimo, de la configuración, la ha cambiado hasta en 3 ocasiones y no se ha sentido del todo cómodo. Las vueltas que han hecho para marcar tiempos no han sido las más limpias, es decir, quizá hay más potencial en el monoplaza, pero la realidad es que llevan todo el sábado diciendo que su ritmo era mayor a lo visto en los entrenamientos libres. La realidad era que el ritmo en carrera, os lo hemos contado en vídeos anteriores, no había sido demasiado positivo, pese a que ellos indicasen que se habían centrado en ese ritmo de carrera y en conseguir entender las mejoras. Así que veremos en la clasificación ya fuego real y no habrá excusas. No han sido las mejores sesiones de prácticas, tienen una sesión de clasificación para demostrar que su ritmo puede estar ahí. Y cuidado con Fernando. Creo que podemos estar ante el primer fin de semana que realmente Alonso no está cómodo y Stroll no está del todo cómodo, pero está un poco más que su compañero de equipo y más cómodo que él, y le estamos viendo más rápido. No ha tenido tantos cambios de configuración en el monoplaza, es decir, que ha encontrado una configuración correcta antes que Fernando. Le hemos visto marcar vueltas de forma más sencilla, conseguir marcar vueltas más rápidas y en definitiva quedar por delante de él. Quizá podemos estar ante el primer fin de semana donde Stroll realmente supera a Fernando. Veremos en clasificación y veremos en carrera, pero eso es el presagio que tenemos después de ver las 3 sesiones de entrenamientos libres. Así que ya sí, habiéndose explicado todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando y nos vemos en el próximo vídeo, que hablaremos de la clasificación del Gran Premio de México.